Buenas tardes para todas y todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro curso sobre control difuso de convencionalidad. En la sesión de hoy vamos a analizar un tema que es de fundamental importancia a efectos de dimensionar cuál es el rol del Poder Judicial en general respecto de la garantía de los derechos de las víctimas y de una dimensión especial de los derechos de las víctimas, que es la justicia en sentido material respecto de casos en donde hay una responsabilidad penal individual respecto de graves violaciones a derechos humanos. Este es como el objeto general de la presentación que vamos a hacer en la tarde de hoy, y la idea fundamental de esta presentación es dar algunos elementos de discusión respecto de un tema que, no por ser polémico, deja de ser fundamental para la situación jurídica de los derechos humanos hoy en el país, y es el de la sanción penal efectiva. Ese tema de la sanción penal efectiva tiene que ver con una obligación del Estado respecto de sancionar las violaciones a derechos humanos como parte del derecho de las víctimas a la justicia y como parte de la obligación de garantía de los derechos humanos. Nos ubicamos entonces en las obligaciones generales del Estado respecto al derecho internacional de los derechos humanos, pero también nos ubicamos normativamente hablando en la Constitución Política, en el artículo 1, párrafo 3, que establece las obligaciones a cargo del Estado de respetar, garantizar, promover y proteger todos los derechos humanos y de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Esto significa que en la teoría de las obligaciones del Estado, que se deriva directamente de la Constitución mexicana, podemos identificar claramente un deber a cargo del Estado de sancionar efectivamente las violaciones. ¿Qué significa entonces ese deber y cuál es su impacto respecto a el poder público del Estado, que tiene la potestad de sancionar, que es el Poder Judicial, en el ámbito penal? Pero no exclusivamente en el ámbito penal, sino también en otros ámbitos, como podremos identificar a lo largo de nuestra unidad. Bien, debemos entonces empezar por recordar que a efectos de las obligaciones del Estado en materia de derecho internacional de los derechos humanos, el Estado comparece como un todo de instituciones, de autoridades, de órganos a través de los cuales se ejerce el poder, y entre esos órganos a través de los cuales se ejerce el poder, sin duda que está el Poder Judicial como garante, como eje articulador de la garantía efectiva de los derechos. Por esta razón, sin pretender poner exclusivamente en cabeza del Poder Judicial las obligaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos, lo cierto es que es importante señalar que el Poder Judicial es fundamental a efectos de lograr que los derechos humanos sean efectivamente gozados y, en todo caso, garantizados para las personas sometidas a la jurisdicción del Estado. Claramente, estamos en presencia de una hipótesis específica de garantía de derechos que se refiere a los derechos de las víctimas de violaciones. Y lo anunciábamos en nuestra cápsula introductoria, hablar de derechos humanos en general implica reconocer que hay una titularidad amplia de todos los derechos para todas las personas humanas. En tanto que hablar de víctimas de violaciones a derechos humanos implica, en principio, hablar de una especie de derechos humanos que se activa bajo una condición específica lamentable, y es que las víctimas, las personas, sean sometidas a hechos que violen de manera directa o indirecta sus derechos humanos. Esto significa entonces que cuando hablamos de justicia para las víctimas, hablamos de un concepto que va a ser importante a lo largo de esta presentación, que es combate a la impunidad. No solo justicia se refiere a combate a la impunidad, y sabemos que la justicia no solo es justicia para aplicación de una sanción. La justicia tiene una dimensión mucho más amplia, pero para efectos del tema que nos convoca, vamos a decir que la justicia se traduce en una de sus dimensiones en combate abierto y decidido a la impunidad. Y el combate a la impunidad es una obligación que no solo cae en cabeza del Poder Judicial, cae en cabeza del Estado en su conjunto. Entonces, el combate a la impunidad tiene que ver con un adecuado diseño
implementación, evaluación de una política criminal, de una política de persecución del delito y, por supuesto, respecto a las violaciones a derechos humanos, parte del presupuesto de que el Estado, el Poder Legislativo, traduce estos temas de graves violaciones a derechos humanos como delitos en el orden interno. Entonces, el combate a la impunidad tiene por supuesto el enunciado según el cual el combate a la impunidad cae bajo la obligación general del Estado de garantizar los derechos humanos. Y tiene por lo menos dos dimensiones esa garantía de los derechos humanos respecto al combate a la impunidad. Uno, que se puede entender como una forma de prevenir futuras violaciones a derechos humanos en la idea de la obligación de garantizar, o como una forma de reparación garantizando no repetición de esta clase de conductas, y en todo caso como una prevención general del delito y de la violación a derechos humanos. Esto significa que la obligación de combatir la impunidad parte de un diseño del Estado en su conjunto que responda de manera adecuada por vía de la persecución penal, siendo el derecho penal herramienta de última ratio, sin duda, como herramienta para combatir las graves violaciones a derechos humanos y evitar que se repitan. Debo decir como punto de partida, y en este sentido hacer un gran paréntesis para contextualizar una discusión teórico-práctica que se está dando hoy en América Latina, y es la acusación directa que se hace por un sector de la doctrina respecto de esta hipótesis de que el Estado está obligado a sancionar como una acusación de punitivismo. En otras palabras, hay un sector de la doctrina que señala que establecer que es obligatorio sancionar las graves violaciones a derechos humanos es una manifestación punitivista que resulta antidemocrática, antiliberal y poco garantista. Sin embargo, y aquí voy a tratar de describir un poco la hipótesis que se plantea por este sector de la doctrina y una respuesta a esa hipótesis. Sin embargo, habría que decir que no es cierto que la pretensión de la doctrina de los derechos humanos sea la sanción por la sanción. No es cierto que se busque la sanción de la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, sino que se conserva esta idea de la última ratio a efecto de el enunciado que dice que se deben sancionar como una obligación del Estado las violaciones graves a los derechos humanos. Entiéndase tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, esclavitud, trata de personas, que son hechos que ofenden de manera grave la conciencia de la humanidad respecto a ese valor inherente a la persona humana, que es el fundamento primero de los derechos humanos a partir de la dogmática del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto no es algo que sea ajeno a la idea básica del derecho penal, según la cual debe haber una persecución como garantía de prevención general y prevención especial de los delitos. Esto que estoy planteando significa que hay una ponderación respecto al valor jurídico y moral de la obligación de perseguir esta clase de conductas. ¿Por qué razón? Porque no perseguirlas implica una aceptación implícita o por lo menos una actitud negligente que facilita que esas conductas se repitan. Y lo cierto, y ustedes lo habrán trabajado en otros espacios y lo vimos con particular énfasis en la unidad sobre fuentes normativas del derecho internacional de los derechos humanos, varios de estos delitos graves se traducen en normas de jus cogens. La prohibición de la ocurrencia de estas violaciones graves se traducen en normas de jus cogens. Es decir, la prohibición de la esclavitud a la luz del derecho internacional público es una norma de jus cogens. La prohibición de la tortura a la luz del derecho internacional de los derechos humanos es una norma de jus cogens. La prohibición de la desaparición forzada de personas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos es una norma de jus cogens. Pero además de ser normas de jus cogens, además de, y esto es importante decirlo, ser normas imperativas que no admiten un pacto en contrario, lo cierto es que la comunidad jurídica y la comunidad política internacionales se han encargado de darle forma a la necesidad de persecución penal de esta clase de conductas. Prueba de ello es, sin lugar a dudas, el Estatuto de Roma.
si ustedes revisan el preámbulo del Estatuto de Roma y hacen un seguimiento a las discusiones teóricas que se dieron en torno a su aceptación, a su adopción por allá en el año 98, recordarán o identificarán que en esas discusiones se habló como uno de los objetivos fundamentales el combate a la impunidad respecto de las más graves violaciones a derechos humanos. Entonces planteo la existencia del Estatuto de Roma como evidencia de esta aceptación común, racional, ética del derecho internacional, de la necesidad de sancionar penalmente esta clase de conductas, y las traigo a la mesa para decir que el Estatuto de Roma es una norma jurídica que hace parte del bloque de constitucionalidad en el Estado mexicano y que permite identificar una serie de elementos para la interpretación de los derechos humanos en el derecho mexicano. Como ustedes saben, el Estatuto de Roma es un tratado internacional del que el Estado mexicano es parte y que en ese sentido le es obligatorio. Bien, contextualizado normativamente el tema que pretendemos analizar, quisiera partir de la siguiente idea. El combate a la impunidad es, normativamente hablando, un desarrollo de la obligación del Estado de garantizar efectivamente los derechos humanos de las víctimas y tiene que ver, abrimos un paréntesis, también con el derecho de la sociedad en su conjunto a que exista una institucionalidad que la proteja respecto de esas violaciones a derechos humanos. En otras palabras, el combate a la impunidad no tiene solo una dimensión individual respecto de las víctimas o su núcleo familiar, sino que también tiene una dimensión social que tiene que ver con la garantía establecida por el Estado para prevenir que ocurran nuevas violaciones a derechos humanos que se califiquen como graves. Y entonces tenemos, digamos, como parámetros varios instrumentos internacionales que nos permiten saber cuáles son esas violaciones graves. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura o la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, o la Convención contra la Discriminación Racial o el Estatuto de Roma, que en general son tratados internacionales que establecen e identifican niveles de gravedad intolerables respecto de ciertas violaciones a derechos humanos. Entonces tenemos que recordar esta premisa: la obligación de garantizar los derechos es la que se juega en el momento en el que se debate o se discute si se debe sancionar o no se debe sancionar las violaciones a derechos humanos. Antes de seguir adelante con el desarrollo de esta hipótesis, quisiera poner sobre la mesa también una discusión teórica que es muy importante, y es la distinción conceptual jurídica entre víctima del delito y víctima de violación a derechos humanos. Y permítanme, para poder explicar esta distinción, plantear una premisa. Supongamos que en el ámbito del derecho mexicano no estuviera tipificado como delito la desaparición forzada de personas, o que su tipificación no corresponda de manera adecuada con los estándares internacionales sobre desaparición forzada de personas y la obligación de sancionar la desaparición forzada de personas. Supongamos que no existe ese delito o existe de manera imperfecta, y esto hace que una persona que sea víctima de la desaparición forzada de personas pueda tener un tratamiento jurídico en el derecho penal que sea, por ejemplo, no proceder su caso en una investigación penal, y tiene necesariamente otro tratamiento como víctima de violaciones a derechos humanos, digámoslo en sentido relativo, desde el derecho constitucional. En otras palabras, el derecho penal se encarga de analizar el alcance de los derechos de las víctimas del delito, y el derecho constitucional, en bloque con el derecho internacional de los derechos humanos, se encarga de la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Y de esto da cuenta la ley de víctimas que ustedes tuvieron oportunidad de revisar en las últimas 3 unidades. Ustedes pudieron darse cuenta que la definición de víctima, y más que la definición de víctima, la definición de lo que es el delito y de lo que es la violación a derechos humanos, apareja la delimitación conceptual y normativa de la figura jurídica denominada delito, de la figura jurídica denominada violación a derechos humanos. Y entonces, es importante señalar que las víctimas del delito tienen garantizado en el ordenamiento jurídico mexicano y a la luz del artículo 18 constitucional y en general de otras normas de la Constitución Política Mexicana, ciertos derechos procesales y ciertos derechos sustanciales que están reflejados en la ley de víctimas, y que las víctimas de violaciones a derechos humanos también tienen garantizados un conjunto de derechos y el Estado tiene unas obligaciones correlativas. Puede ser que el Estado, en su conjunto, el legislador específicamente, no haya reconocido como delito una violación grave a derechos humanos, y eso no significa que las víctimas de la violación a derechos humanos no tengan derecho a la protección. Esto, que parece un juego de palabras, es muy importante para efectos de definir el derecho aplicable e identificar claramente cuáles son las obligaciones del Estado respecto a las víctimas. Si estamos en la hipótesis en que el Estado sí tiene garantizado mediante un tipo penal la persecución penal de, por ejemplo, la tortura, y además la tortura es una violación a derechos humanos, entonces seguramente la víctima podrá tener el estatus de víctima de delito y de víctima de violación a derechos humanos. Pero no necesariamente la víctima de violación a derechos humanos tiene ante sí un proceso penal o es la víctima en un proceso penal. Y esto es importante tenerlo siempre presente. Vamos a trabajar un documento que es un conjunto de principios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se llaman Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. Y en ese documento van a encontrar ustedes, por ahí en el principio número 9, la idea básica de que una persona puede ser considerada víctima con independencia de que el autor de la violación haya sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado, y de la relación que pueda existir entre la víctima y el victimario. ¿Qué significa esto? Y un poco para ir entrando ya en la discusión de los documentos que hemos venido trabajando en esta semana. Significa que el estatus de víctima de violación a derechos humanos es independiente de manera absoluta de el de víctima del delito. Puede ser que el Estado no esté dando un tratamiento adecuado en materia penal a las violaciones graves a derechos humanos, y eso no le quita a la víctima el estatus de víctima de violación a derechos humanos. Bien, este es un tema que queda sobre la mesa, es una distinción conceptual que es fundamental para decir que nos vamos a referir en esta presentación a las víctimas de violaciones a derechos humanos, no a las víctimas del delito, pese a que los derechos de las víctimas del delito, en tanto víctimas del delito, tienen un tratamiento específico, procesal, de naturaleza penal y también de naturaleza constitucional, y diríamos los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos tendrán otro tratamiento en materia procesal constitucional y en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, hechas estas premisas teóricas, vamos a retomar nuestra idea fundamental de que el combate a la impunidad es un desarrollo de la obligación de garantizar los derechos. Recuerden ustedes, ya tuvieron una unidad específica sobre obligaciones del Estado, entiendo que de hecho dos unidades, y esas unidades les sirvieron para dimensionar diferentes tipologías de obligaciones, para identificar cuál puede ser el sentido o el alcance de las obligaciones que la Constitución mexicana en el artículo 1, párrafo 3 reconoce hoy expresamente. Yo voy a prescindir del análisis teórico y me voy a dedicar a hacer una glosa breve a ese párrafo 3 del artículo 1, recordando los enunciados normativos que están en dicho artículo. Bien, el párrafo 3 señala que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.
¿Qué significa promover? Tiene un sentido, ya ustedes lo trabajaron. ¿Qué significa proteger? Tiene un sentido que va a ser para nosotros importante en la medida en que el combate a la impunidad, lo dijimos antes, tiene como uno de sus supuestos normativos que sirve también para proteger a la sociedad respecto de las violaciones graves a derechos humanos. Entonces tiene un propósito de prevención general, dirían la dogmática penal. Pero también está la obligación de respeto y la obligación de garantía. La obligación de garantizar, y este es un desarrollo teórico que se ha dado con más claridad en el sistema interamericano a partir de la jurisprudencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericanas, la obligación de garantizar tiene que ver con un concepto fundamental para la definición de las obligaciones de la judicatura, que es el de la debida diligencia, que es un tema que vamos a trabajar también en la última conferencia que vamos a tener en esta semana. Por lo tanto, digamos, lo dejo marcado con un asterisco para que ustedes retomen del viernes de la sesión sobre debida diligencia y en general sobre obligaciones de la judicatura lo pertinente y lo lleven a esta parte del análisis que estamos trabajando. La obligación de garantizar, entonces, tiene que ver con la debida diligencia y tiene que ver con la debida diligencia bajo dos ideas que ya hemos enunciado también en esta conferencia. Una, la obligación de debida diligencia respecto a hechos, situaciones y en general respecto a titulares de derechos humanos que no han sufrido aún violaciones. Esto significa que el Estado debe actuar de manera que, adoptando medidas específicas, asegure que las personas pueden gozar efectivamente de sus derechos, o en otras palabras, que sus derechos no van a ser violados. No necesariamente la violación a derechos humanos se traduce en una relación inmediata con el goce efectivo, pero sí podríamos sostener que una violación a derechos humanos es una afectación directa al goce efectivo en la medida en que esa afectación implica ausencia de actuación por parte del Estado, o actuación deficiente o actuación positiva que viola derechos, que sería la hipótesis de un incumplimiento de la obligación de respetar los derechos. Bien, entonces la obligación de garantía tiene que ver con el adecuado comportamiento del Estado para lograr que las personas gocen efectivamente de sus derechos y que no sean violados sus derechos. Pero también la obligación de garantía tiene que ver con aquellos casos en donde ya las personas sufrieron una violación a derechos. Y ahí, en esa hipótesis, activamos el concepto, el estatus jurídico de víctima. Ya la persona titular de derechos no solo no ha tenido la posibilidad de gozar efectivamente de sus derechos o venía gozando de sus derechos y por una acción o una omisión de una autoridad sus derechos se afectan. Y entonces esta persona, víctima de una violación a derechos humanos, tiene una serie de derechos. Y aquí entonces tenemos que decir que el combate a la impunidad en materia penal no cobija todas las hipótesis de violaciones a derechos humanos, sino aquellas que puedan ser calificadas como graves. Por eso iniciábamos nuestra disertación de esta plática analizando el concepto de violaciones graves y el desarrollo que ha tenido en diferentes niveles, como por ejemplo el derecho penal internacional respecto de las normas del Estatuto de Roma y de los 4 crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, que como ustedes recordarán son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Bien, dicho esto, tenemos claro entonces que estamos en el espectro de las obligaciones del Estado, en la obligación de garantía y en la obligación de garantía respecto a las víctimas de violaciones a derechos humanos. No a la obligación de garantía en general, que cubre todas las hipótesis posibles de ejercicio efectivo del derecho, sino a la obligación de acción diligente del Estado respecto de las violaciones a derechos humanos. Y en ese momento se activan, constitucionalmente hablando, los deberes de la parte final del párrafo tercero del artículo primero, que expresamente dicen que respecto a las violaciones a derechos humanos, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar.
prevenir, investigar, sancionar y reparar son manifestaciones, son deberes concretos que se inscriben dentro de la obligación de garantizar los derechos. Como ustedes muy seguramente ya tuvieron la posibilidad de dimensionar a lo largo de estas sesiones. Una sentencia de la Corte Interamericana que puede servirnos mucho para entender estas sutilezas conceptuales que son muy importantes es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, que la sentencia de 1988, y también un caso más reciente, el caso Campo Algodonero contra México, en el que la Corte hace como unas construcciones teóricas respecto de las obligaciones del Estado y enfatiza especialmente los deberes de prevenir, investigar, sancionar, reparar como parte de la obligación de garantía. Es importante decirlo, y esta es una propuesta de análisis teórica que tiene que ver con una convicción personal, y es la tipología de las obligaciones que está en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución mexicana obedece directamente al desarrollo que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana a lo largo de sus más de 30 años de funcionamiento. Esto significa que esa tipología que está implícita en el párrafo tercero del artículo primero constitucional tiene un referente jurisprudencial que lo ha desarrollado y que nosotros podemos aprovechar y que de hecho se ha aprovechado a lo largo de las unidades que hemos estudiado. Bien, así las cosas, tenemos ya un acervo conceptual básico para decir que el combate a la impunidad es una obligación del Estado en tratándose de las graves violaciones a derechos humanos y que ese combate a la impunidad se debe hacer mediante el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado. Y entendemos por Estado todos los órganos del poder. Y entonces, obviamente, tendremos que ver que ciertos casos de violaciones graves a derechos humanos pueden estar tipificados en el derecho penal y ahí será necesario en el sentido de imperativo que el Estado actúe de conformidad con la obligación internacional y la obligación constitucional de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar adecuadamente las violaciones graves. Claro, no significa esto que las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar no sean predicables de todas las violaciones. Significa esto que la intervención de la materia penal es de última ratio y está reservada para las violaciones graves a derechos humanos. Permítanme explicar un poco más esta idea. Hay una pregunta constante sobre cuál es la relación entre el derecho penal y el derecho de los derechos humanos. Y esa relación se teje, entre otras cosas, en la pregunta sobre cuándo puede o debe intervenir el Estado respecto a los derechos humanos en materia penal. En otras palabras, ¿cuándo puede haber un tipo penal que se relacione con los derechos humanos? Y aquí hay una línea de opciones, un espectro amplio de opciones, en donde claramente el Estado tiene que abstenerse de tipificar y sancionar las libertades básicas, los derechos humanos básicos de la persona humana, los derechos fundamentales, que son, digamos, aquellos que por esencia definen el comportamiento de la persona frente a sí mismo y frente a la sociedad. Libertades básicas como la libertad de circulación, la libertad de asociación, no deben ser sancionadas, no deben ser criminalizadas. De ahí la importancia de las discusiones sobre los tipos penales relacionados con la libertad de expresión, por ejemplo. Tipos penales que van a la raíz de una libertad básica que es la de expresar las ideas. Pero también hay otro extremo, esto sería, digamos, una restricción al uso del derecho penal, en donde el derecho penal el Estado no lo puede usar como una herramienta para restringir o para afectar las libertades básicas. Y en el otro extremo está el tema del que estamos hablando. Respecto a las violaciones graves a los derechos humanos, el Estado ya no tiene solo una restricción de no tipificar, sino una obligación de tipificar. Entonces, los dos niveles, los dos extremos de no intervenir y de intervenir tienen que ver con las obligaciones del Estado. El Estado está obligado, por un lado, a garantizar el pleno ejercicio de las libertades y derechos y, por el otro lado, a
actuar diligentemente cuando esos derechos y esas obligaciones son violadas. Eso significa que el Estado en materia penal tiene que abstenerse de sancionar en materia de derechos humanos cuando se trata del ejercicio legítimo de los derechos y tiene la obligación de sancionar cuando se trata de violaciones graves a los derechos. Y en este espectro, en los dos límites extremos, queda un centro amplio que es lo que se llamaría la liberalidad del Estado o el margen de discrecionalidad penal del Estado o la libertad de configuración legislativa penal del Estado, en donde otras conductas que no sean relacionadas con el ejercicio efectivo de derechos o que no sean conductas que tengan que ver con violaciones graves a los derechos humanos pueden ser tomadas por el Estado en un ejercicio de ponderación y de vigencia del principio de última ratio y llevadas como tipos penales. Entonces tenemos un largo espectro de relaciones del derecho penal con los derechos humanos y diríamos que el jus puniendi, el derecho sancionatorio del Estado, se puede materializar en la parte central. Ese es el derecho que tiene el Estado de sancionar y proponemos una idea, una expresión, un concepto, por analogía al jus puniendi, que sería una obligatio puniendi en el caso de las violaciones graves y non puniendi en el caso del ejercicio legítimo de los derechos. ¿Qué estamos diciendo? Que en este espectro de relaciones del derecho penal con los derechos humanos tenemos una línea que va desde la obligatio non puniendi, es decir, no sancionar el ejercicio legítimo de las libertades, hasta la obligatio puniendi, pasando por el jus puniendi respecto del Estado. Entonces el Estado tiene dos obligaciones y tiene el derecho a sancionar en ciertas materias. Claro, respetando el principio de última ratio del derecho penal. Esto que estamos planteando tiene que ver con el diseño del Estado, con la forma como el poder legislativo asume la materia penal, pero también tiene que ver con la forma como el poder judicial interpreta y aplica las normas en materia penal. Y ahí está el corazón del tema que nos convoca el día de hoy. En esta línea entre la obligatio non puniendi y la obligatio puniendi nos ubicamos en el extremo final, en aquellas conductas a las que el Estado está obligado a sancionar, que deben ser dentro del conjunto un subconjunto mínimo, plenamente identificado, en donde decimos el criterio jurídico para saber cuáles son esas conductas graves que es obligatorio sancionar. Acudimos a un consenso básico, un consenso relativo, racional, ético, sobre la prohibición absoluta de ciertas conductas como la tortura, la desaparición forzada, la trata de personas, que su equivalente sería la esclavitud, la discriminación aplicada de manera, digamos, específica a grupos, la práctica del genocidio, etcétera. Digamos, esos delitos que son también graves violaciones a derechos humanos y que se han reconocido por la comunidad internacional como normas imperativas erga omnes. Bien, para ir concretando entonces los elementos que nos interesan resaltar, quisiera que tengamos presente que el combate a la impunidad se ocupa de las graves violaciones a derechos humanos, según la tipología que acabamos de proponer, pero además que no solo es una potestad del Estado, un derecho del Estado, sino una obligación del Estado. Y cuando se habla de una obligación del Estado, seguramente se apareja necesariamente un derecho. Un derecho, digamos, pensando en la dinámica de los derechos humanos. Se apareja esa obligación de sanción y enfrente está el derecho humano de las víctimas de violaciones a derechos humanos, de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, a obtener una justicia. Y la justicia, a efectos de la obligación de sancionar, se materializa justo en las hipótesis normativas previas a la sanción, que son la prevención y la investigación. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando se dice que se debe combatir la impunidad,
frente a las violaciones graves a derechos humanos, el Poder Judicial debe supervisar no solo que se aplique efectivamente una sanción, sino que la investigación de esas violaciones graves a derechos humanos se haya hecho con la debida diligencia. Entonces, el Poder Judicial, ya sea en materia penal o en materia federal, digamos constitucional o penal, el Poder Judicial local o el Poder Judicial federal, etcétera, cualquier autoridad judicial que tenga ante sí un caso en el que se esté evaluando el comportamiento del Ministerio Público o de cuál fuere la agencia de investigación, el comportamiento del Ministerio Público debe responder a las normas de la debida diligencia y el juez es garante de que esa investigación se realice en debida forma. ¿Por qué? Porque en el fondo está la obligación del Estado de sancionar, de reparar, pero además porque el juez es el garante de que en efecto se genere ese combate efectivo a la impunidad. Del juez depende que la revisión de la investigación, de la adecuada investigación, permita una sanción. Del juez depende corregir eventualmente, pensemos en la hipótesis de un amparo, corregir que por defectos de la investigación la víctima se quede sin acceso a la justicia. Y aquí es importante enfatizar, la justicia no va a ser solo la sanción penal del responsable. Pensemos en la hipótesis en que el responsable ya no está, ya no existe, murió, por ejemplo. Entonces, la justicia penal llegará hasta la investigación. Y aquí quiero introducir un tema que es fundamental también para dimensionar el análisis que estamos realizando, y es la necesaria e imprescindible dependencia o interdependencia de los principales derechos de las víctimas, que, como ustedes ya tuvieron oportunidad de ver, son la verdad, la justicia y la reparación. Innegablemente que un escenario de reparación no puede ser tal si la víctima no tiene garantizada la verdad de lo que pasó y tampoco si hay una impunidad respecto a su caso. Indudablemente que no puede haber verdad si el victimario no ha sido sancionado, no es una verdad que se haya consolidado, y tampoco hay reparación si es que no se sabe la verdad de los hechos. Y tampoco hay verdad si es que no hubo una consecuencia reparatoria. ¿Qué significa esto? Significa que, al final de cuentas, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación son un conjunto de derechos inescindibles que tienen que ver con la dignificación de las víctimas y con la restitución efectiva de sus derechos. Entonces, cuando hablamos de combate a la impunidad, hablamos de verdad, hablamos de justicia y hablamos de reparación. Por eso el combate a la impunidad no solo es un debate sobre el derecho a la justicia, es también un debate sobre el derecho de las víctimas a la verdad y sobre el derecho de las víctimas a la reparación en varios niveles, a la reparación como una medida de satisfacción, como una garantía de no repetición, y a la verdad como la construcción y la asignación de ese valor de verdad en la sentencia penal que va a reconocer el rol de víctima, el estatus de víctima y las consecuencias del victimario para efectos de su consecuencia jurídica por haber violado derechos humanos, por haber cometido graves violaciones a derechos humanos. Y entonces, recuerden, lo decíamos al inicio de esta presentación, hay toda una doctrina, principalmente en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, que combaten abiertamente esta idea de que sea obligatorio sancionar. Y combaten abiertamente esta idea bajo lógicas diferentes a las de la dogmática de los derechos humanos, más bien desde la idea de los principios tradicionales del derecho penal. Entonces, tenemos que reconocer que esta discusión teórica tiene que ver con una confrontación de temas, de ideas que se relacionan con esta relación de la que hablamos del derecho penal con los derechos humanos. Quienes defienden la idea de que no puede ser una obligación sancionar porque eso es punitivismo del Estado, sostienen que esta es una práctica que es antiliberal y que no es garantista.
Sin embargo, es importante repensarse este problema jurídico a efectos no solo del procesado, sino también de la víctima y de la sociedad en su conjunto. Pensemos en una hipótesis concreta. Pensemos en un caso en el que una persona es desaparecida forzadamente y esa desaparición forzada genera una serie de consecuencias evidentes en su familia, en la propia vida de la persona desaparecida, en su integridad personal. Entonces la desaparición forzada se consolida y se consolida bajo la idea de una situación en la que una autoridad de cualquier estatus abusó de su poder y sustrajo a una persona del amparo de la ley. Una violación grave a derechos humanos porque es la negación misma del valor de esa persona, de su dignidad inherente, sacarla de la vida en sociedad, desaparecerla de la protección de la ley, dejarla sin contacto con su familia, generar una angustia, una forma de violencia extrema respecto de esa persona y de su familia y de sus seres queridos en general. Esa es la víctima. El victimario, también titular de derechos, comete un acto grave que tiene un reproche, que debe ser un reproche no solo social, no solo ético, sino también jurídico. ¿Por qué se justifica la persecución penal en las graves violaciones a derechos humanos? Se justifica porque la no sanción tiene unos efectos adversos en la sociedad y la sanción misma tiene unos efectos positivos de reivindicación de la dignidad de la persona. Es decir, la sociedad, el Estado, se comporta de tal manera que manda un mensaje según el cual es intolerable que una persona investida del poder público violente de tal manera a otra que la anule totalmente para el orden jurídico. Entonces no se trata de un exceso del recurso al derecho penal, no se trata de un abuso de la sanción penal, sino de la más justificada de las intervenciones en materia penal, que es la intervención frente a los hechos más graves. A eso se refiere en estricto sentido el principio de última ratio del derecho penal, a que sea inevitable su uso. Claro, no deja de ser problemático, conceptualmente hablando, en la práctica también, saber que hay una ponderación de ciertos derechos del procesado, de la persona victimaria, respecto de la víctima, y que en ese sentido, seguramente el hecho de que se exija la sanción va a implicar necesariamente la restricción de derechos concretos para la persona que comete la violación. Pero de alguna manera esa es la dinámica del derecho penal. Lo cierto es que la justificación del derecho penal tiene que ver con la fundamentación misma de la prohibición de cometer graves violaciones a derechos humanos. Que la consecuencia sea imperativa, que la idea de que se cometió una violación a derechos humanos grave apareje la consecuencia indefectible de la sanción penal, implica la idea de que el derecho penal es uno de los elementos a través de los cuales el Estado reacciona respecto de las violaciones graves a derechos humanos. Y una de las formas a través de las cuales el Estado puede mostrar que cumple sus obligaciones de prevenir y de garantizar no repetición de estas violaciones. En el fondo es poner el foco de los derechos no solo en el procesado, sino también en la víctima directa o indirecta de los hechos lesivos que puedan ser tipificados como delitos. Para llegar allí, por supuesto que es necesario enfatizarlo, los procesados tendrán derecho al reconocimiento de todos sus derechos procesales, principio de legalidad, debido proceso, etc. En este punto hay ciertas discusiones importantes, como por ejemplo el alcance de las medidas eximentes de responsabilidad y o medidas como la aplicación indebida de la jurisdicción penal militar y o la aplicación de leyes de amnistía o la aplicación de leyes de punto final como experiencias del derecho comparado que nos sirven para identificar un tema básico y es el de la cosa juzgada fraudulenta o aparente.
¿Qué significa esto? Que bajo ciertos regímenes jurídicos se puede generar un fraude a la obligación del Estado de combate a la impunidad mediante mecanismos que busquen sustraer al victimario de la responsabilidad penal, por ejemplo, mediante sistemas de perdón o mediante sistemas de jurisdicción no competente. Ya ustedes lo saben, la Suprema Corte Mexicana y muchas instancias internacionales han señalado que la jurisdicción penal militar no es competente para conocer de violaciones a derechos humanos, cuanto menos de violaciones graves a derechos humanos. Entonces, por supuesto que si hay un caso resuelto sobre violaciones graves a derechos humanos por la jurisdicción penal militar, pues ese caso está viciado del efecto de cosa juzgada fraudulenta, por lo tanto, no sería una violación al nem bis in idem reabrir una investigación por esos hechos, porque es un fraude a la ley, porque es un fraude a la Constitución. Este estándar de cosa juzgada fraudulenta lo encuentran ustedes desarrollado, por ejemplo, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, que dicho sea de paso, como ustedes recordarán, lo leímos en nuestro módulo, en nuestra unidad, de fuentes normativas del derecho internacional. Es el primer caso en el que la Corte Interamericana desarrolla el concepto de control de convencionalidad. Esto significa, nuevamente, que la dimensión de la sanción penal de las violaciones graves a derechos humanos pasa por el reconocimiento de que hay una serie de derechos de las víctimas y de obligaciones del Estado. ¿Quién es el Estado? Pues el Estado en su conjunto será el poder legislativo que tiene el deber de hacer las leyes penales de manera adecuada, el poder ejecutivo que tiene la obligación a través de la agencia especializada de la materia de investigar a fondo, de manera seria e imparcial, las violaciones graves a derechos humanos, y el poder judicial, que tiene varias obligaciones. Uno, asegurarse que en efecto la investigación se haya hecho de acuerdo con las normas de debida diligencia de los estándares internacionales, y dos, que en caso de ser procedente, en caso de estar plenamente probada la responsabilidad penal, luego de una investigación seria, imparcial y efectiva, aplicar la sanción penal correspondiente. Que esto, al final de cuentas, también abre la puerta para el ejercicio del derecho a la reparación, porque ya lo planteábamos, derechos a la verdad, la justicia y la reparación son una tríada de derechos que están plenamente relacionados, inescindiblemente vinculados. Bien, y por último diríamos entonces que la judicatura tiene a su cargo el deber de identificar cuáles son los elementos que debe usar en el caso concreto en el que tenga ante sí violaciones graves a derechos humanos, y esos elementos concretos se materializan en todo este acervo normativo del derecho interno y del derecho internacional que se reconoce como derechos de las víctimas. Esto significa que uno de los deberes fundamentales de la judicatura respecto al combate a la impunidad de las violaciones graves a derechos humanos es un deber sencillo, que parece obvio, pero que es importante enfatizarlo, y es el de aplicar todas las normas que están establecidas en el orden jurídico interno e internacional a efectos de la protección efectiva de los derechos de las víctimas, sin descuidar nunca los derechos procesales, los derechos fundamentales, los derechos humanos de los procesados, pero reconociendo siempre que tiene ante sí también un conjunto de derechos de las víctimas. Principalmente, insistimos, verdad, justicia y reparación. Dicho lo anterior, tenemos que decir también que el concepto de impunidad no debe entenderse solo como ausencia de sanción. Sé que tradicionalmente, etimológicamente incluso, impunidad se entiende como no sanción, como ausencia de sanción, pero el concepto amplio del derecho internacional, del Comité de Derechos Humanos, de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido definir la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, sanción, de persecución, investigación, sanción y reparación respecto a las violaciones a derechos humanos. Es decir, la impunidad tiene que ver con un conjunto de supuestos que van más allá de la idea de sanción o no sanción. El Estado tiene que perseguir las violaciones graves a derechos humanos, o más que las violaciones, los responsables de las violaciones graves a derechos humanos. El Estado tiene que investigar de manera seria, imparcial y efectiva las violaciones graves a derechos humanos. El Estado, en caso de ser procedente por el resultado mismo de la investigación, debe aplicar efectivamente la sanción, evitando
incurrir en, por ejemplo, causales de eximente de responsabilidad o formas de sustraer de la responsabilidad o de la sanción penal a la persona responsable de las graves violaciones a derechos humanos. Sin duda que esta no es una tarea fácil, sin duda que es una tarea muy compleja, porque al final de cuentas quienes son responsables de violaciones graves a derechos humanos generalmente están investidos de poder, están investidos de autoridad. Pero ese es uno de los grandes retos de la autoridad. También el hecho de saber que, pese a que su acción tiene que ver con controlar el poder establecido, el poder gubernamental, el poder militar, el poder judicial, el poder de la procuración de justicia, el poder que sea, en esa instancia tiene en sus manos la garantía de los derechos. Y permitir la impunidad es conectar con la violación a derechos humanos que está en el fondo. Esto significa que la tarea enorme del Poder Judicial respecto a la garantía de los derechos de las víctimas, en el punto específico que me interesa resaltar en esta conferencia, tiene que ver con el combate a la impunidad y con la regla de la debida diligencia. La autoridad judicial claramente no está obligada a lo imposible, pero debe buscar en la mayor medida de lo posible que esta obligación de sanción efectiva se lleve a feliz término, se lleve a un punto de cumplimiento efectivo de la obligación del Estado. La autoridad judicial, además, deberá tener presente en esta idea de la relación del derecho penal con los derechos humanos, que hay unas materias que están fuera de la posibilidad de aplicación de la sanción penal, lo decíamos, y que hay un amplio espectro de interpretación en ese ius puniendi. Bien, para concluir entonces tendríamos que sostener lo siguiente: la obligación del Estado mexicano y en general de los estados que son parte en los tratados en materia de derechos humanos de combatir abiertamente la impunidad es una obligación que se deriva directamente de la obligación de garantizar los derechos. Como premisa de análisis básica lo sostuvimos, como conclusión lo planteamos. Es una obligación que tiene un soporte en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho constitucional a la luz del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución mexicana. La obligación de combatir la impunidad tiene de por medio el ejercicio efectivo de derechos humanos de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos, como serían los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. El combate abierto y decidido a la impunidad es una obligación del Estado que también permite tener un reflejo del nivel de desarrollo de la democracia de cada país. Un país que permite la impunidad frente a las graves violaciones a derechos humanos es un país que tiene una democracia en crisis. Por eso, el rol de las autoridades judiciales al garantizar los derechos humanos es también democratizar el país. Por esa razón, les invito a, parafraseando al jurista norteamericano Ronald Dworkin, a tomarse los derechos de las víctimas en serio, a tomarse en serio el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y a tomarse en serio esa tarea maratónica pero dignificante, enorme pero muy importante, que es combatir la impunidad frente a las graves violaciones a derechos humanos, teniendo siempre presente que también los procesados, también los victimarios son titulares de derechos humanos y tendrán derecho al respeto del debido proceso, de las garantías judiciales y en general de su dignidad, pese a la posible comisión de tan graves hechos como son las violaciones graves a derechos humanos. Les agradezco mucho su atención, les invito a revisar cada uno de los temas que hemos venido analizando, les invito a reflexionar sobre estas ideas que me he permitido exponer en esta grabación. Sobre todo, les invito a identificar cuál es su postura respecto a este tema de la obligación del Estado de sancionar efectivamente las graves violaciones a derechos humanos. Es muy importante que se tenga claro esto, porque no solo si se es juez penal se va a tener frente a sí un caso en el que se hable de combate a la impunidad. También si se es una autoridad de amparo en materia penal y también en otras hipótesis que exploraremos a lo largo de la unidad. Les agradezco mucho su atención y les invito a seguir con interés y con la misma dedicación que han tenido hasta ahora, más si fuere posible, las actividades que vamos a realizar en esta y en las siguientes unidades. Tengan buen día. Hasta luego.